Hola chicos, buenos días. El día de hoy en la materia de español vamos a revisar el tema el árbol genealógico. Entonces les doy la bienvenida hoy 2 de diciembre y vamos a comenzar. Vamos a responder la pregunta ¿qué es un árbol genealógico? Piensa si tú lo sabes. Es importante que conozcamos desde pequeños nuestras raíces y nuestra familia. Y una manera sencilla y muy gráfica es mediante un árbol genealógico, que es una representación gráfica y organizada de las relaciones parentales que unen a los miembros de una misma familia. Para eso vamos a leer las páginas 64, 65 y 66 del libro de español de la SEP. Entonces, vamos a empezar con la página 64. Yo a partir de esta parte del video me voy a desactivar la cámara, ¿sale? Entonces no me podrás escuchar, no me podrás ver, pero sí me podrás escuchar. Entonces vamos a comenzar. Práctica social del lenguaje. Investigar sobre la historia familiar para compartirla. El propósito de esta práctica social del lenguaje es investigar sobre tu familia al recuperar información de esta en documentos oficiales. A partir de dicha tarea, elaborarás un texto que narre la historia de tu familia. Esto es lo que vamos a lograr al final de este tema, ¿vale? La intención es que podamos realizar una narración que cuente la historia de tu familia. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Dice, lo que conozco. Las familias son muy diferentes. Algunas se forman de muchas personas y otras de unas cuantas. Hay incluso familias de 2 integrantes, la mamá y la hija o el hijo, el papá y su hijo o hija, 2 hermanos. A veces también hay familias únicamente con abuelitos o algunos tíos. Aunque diferentes, todos venimos de una familia. ¿Cómo es la tuya? Pensemos, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo es nuestra familia? Vamos a seguir leyendo y dice, conversación sobre la familia. Compartan en el grupo alguna anécdota o evento de su familia que les permita conocer más acerca de su historia. Por ejemplo, ¿han vivido siempre en esta comunidad? ¿Cuántas personas la integran? ¿Quién de tus compañeros tiene la familia más numerosa? ¿Quién es tu familiar más simpático o el más gruñón? Esto, dado la pandemia, pues no podemos hacerlo en grupo, pero sí puedes tú pensar alguna anécdota de tu familia, si siempre has vivido en tu comunidad, qué personas integran. Ve pensando en esto porque vamos a realizar un ejercicio más adelante. Ahora continuaremos con la lectura de la página 65 que dice, Historia de mi familia, en la época de la Revolución. Sendy Azul Medina Santillán. Esto comienza con la historia de mis bisabuelos maternos, una historia que me platicó mi mamá según a ella le decían sus abuelos, mis bisabuelos, de nombre Alberto Santillán Ramírez y Guadalupe Ríos Estrada, papás de mi abuelito, y de mi abuelita. Y mis bisabuelos de nombre Arnulfo Gálvez Barrera y Trinidad Ortiz Aguilar, papás de mi abuelita. Ellos platicaban que en la época de la Revolución llegaban los zapatistas, quienes se querían llevar a toda jovencita simpática, pero los padres de las jóvenes no lo permitían, y para impedir que se las llevaran, las escondían haciendo algunos sótanos, y cuando se retiraban los zapatistas, ellas salían. Otro suceso que vivió fue la hambruna, en la cual todo tipo de alimento escaseó, y para no morir de hambre ocupaban el trigo y el mechal de maguey con el cual hacían tortillas. También vivieron la enfermedad de la viruela loca y la peste, en el cual murieron muchas personas, y las que no murieron quedaron marcadas de la misma enfermedad. Entonces aquí tenemos una historia de mi familia. ¿Te recuerda algo que hemos visto anteriormente? Se parece un poco al relato histórico, ¿no? Pero combinado con una biografía de la historia de sus bisabuelos.
continuamos con la lectura. Mi abuelito, Guadalupe Santillán Ríos, nació el 12 de diciembre de 1930, hijo de padres muy pobres quienes trabajaban en el campo. Él solo tuvo la fortuna de cursar la primaria porque saliendo de la primaria ya no pudo seguir estudiando por falta de recursos económicos. Al no estudiar se puso a ayudarles a sus papás en el campo y a través de los años llegó a la edad y a la etapa donde se enamoró y se casó con mi abuelita, quien nació el 14 de noviembre de 1937. Ellos tuvieron 9 hijos y 2 de ellos fallecieron recién nacidos. Una de sus hijas es Josefina Santillán Gálvez, mi mamá, quien nació el 7 de diciembre de 1956. Por parte de mi papá, desconozco el nombre de mis bisabuelos, por parte de mi abuelo. Y de mi abuela solo conozco a mi abuela de nombre Epifanía Reyes Quijano, quien nació el 7 de abril de 1932, hija de Leandro Quijano y Natividad Reyes, quienes en su época trabajaban con unos hacendarios que vivían en el llano. Los hacendados eran personas ricas que tenían casas bonitas hechas de ladrillo y las personas que trabajaban ahí tenían que ser muy limpias. Una cosa muy importante que me platicó mi abuela fue que la mayor parte de los habitantes que vivían en el llano eran españoles. Mi abuela se casó a los 16 años y tuvo 9 hijos. Uno de ellos, Rogelio Medina Quijano, es mi papá. Mi papá me platica que él no terminó de estudiar. Ellos eran muy pobres y a la edad de 12 o 14 años, él ya trabajaba. Se iba a México y de lo que ganaba mandaba dinero a su mamá y a su abuelita. También se hizo responsable de todos sus hermanos. A la edad de 20 años conoció a mi mamá y se casaron. Tuvieron 6 hijos, pero uno de ellos falleció cuando era solo un bebé. Ahora tiene 59 años y trabaja como comerciante en joyería y relojería. Una de sus hijas soy yo. Me llamo Sandy Azul Medina Santillán. Tengo 15 años y nací el 14 de noviembre de 1994. Este es un ejemplo del producto final que tendremos que realizar cuando hayamos revisado varios temas, chicos. Entonces, la actividad 1 va a ser que anotarás las definiciones. Perdón. Disculpen. Ahora sí, chicos, disculpen. Vamos a resolver la tabla que viene en la parte de abajo. Dice, comenta con tus compañeros la historia que leyeron. ¿Qué más te gustaría saber de esa familia? Escribe tus preguntas. Ahora analiza algunas características del texto, mi historia de mi familia, y responde las siguientes preguntas. ¿Quién escribe el texto? ¿Qué busca la autora al narrar esta historia? ¿Cómo narra los sucesos que le ocurrieron a su familia? Las vas a responder y como actividad número 2 responderás las páginas 146 y 147 de tu guía santillana, donde tenemos la guía. Entonces, páginas 146 y 147. Y tenemos que comienza con el título Historia personal. Y nos dice el texto. Para conocer la historia de tu nacimiento, puedes recurrir a varias fuentes. En tu acta de nacimiento aparecen datos verídicos y confiables. También puedes preguntar a tus familiares. Si deseas escribir tu historia familiar, se recomienda que ordenes las ideas y las desarrolles en párrafos. Estos se componen de una idea introductoria y de 2 ideas más de apoyo. Entonces tenemos que la actividad 1 nos dice, lee tu acta de nacimiento y completa el formulario. Y viene nombre, fecha de nacimiento, lugar de registro, datos de tu padre, viene el nombre, la ocupación, la edad, la nacionalidad. Datos de tu madre, nombre, ocupación, edad y nacionalidad. En la actividad 2 nos dice, marca con una palomita la opción que más se parezca a tu historia real. Entonces dice, según lo que cuentan tus papás, ¿cómo eras cuando naciste? Llorabas mucho, dormía bastante, era muy, muy alegre. De acuerdo con lo que recuerda tu familia, ¿cómo era tu salud?
muy buena, regular, me enfermaba seguido. Entonces tú palomearás lo que te cuenten tus papás. ¿Tienes hermanos? No. Sí mayores, sí menores. Eso es en la página 146. Y en la página 147 nos dice el enunciado número 3. Completa las oraciones e ilustra lo que dice. Apóyate en las actividades de la página anterior. Yo nací y nos viene, yo nací él y nos viene unas líneas que debemos completar. Y viene una línea. Fueron a verme al hospital. Mi mamá se embarazó a los, viene una línea, años de edad. Me registraron en, y viene líneas. El enunciado 4 nos dice, ordena del 1 al 4 los acontecimientos de la actividad anterior. De los recuadros que están arriba, ¿cuál pasó primero, cuál después? Del 1 al 4. El número 5 nos dice, completa las ideas introductorias y las ideas de apoyo. Entonces, esto vamos a intentar hacerlo. Si tienes dudas, por favor, dímelo. Pero dice, mi mamá tenía línea años cuando yo nací. Ella se dedicaba a, escribir hasta que se dedicaba, y mi papá a, que se dedicaba. Nací él, una línea, ese día, y podrás escribir ahí lo que te cuenten tus papás. Tiempo después me registraron en, pondrás dónde, mi nombre es, una línea, porque, vendrás otra línea, mi familia dice que yo era, porque, ¿vale? Entonces vamos a resolver esas dos páginas de la guía santillana y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Entonces, cuando hayan realizado sus actividades, por favor, como todos los días les reitero, envíen sus evidencias al tomar unas fotografías de que las han realizado correctamente, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme. Saben que estoy en el horario de clases, que es de 8 a 12:30. Estoy conectada para que si tienen alguna duda durante el tiempo que estén revisando sus actividades, pues les podamos resolver. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente clase, chicos.